Listo, entonces, vamos a hablar de rectas paralelas y una transversal a las rectas paralelas. Para que recordemos las rectas paralelas, entonces, las rectas paralelas, ¿vas a copiar o solo vas a poner atención? Ya casi te digo, solo lo estoy copiando. Ok, esa es la definición informal, porque realmente existe una definición formal. Ahorita estamos hablando de una definición informal de rectas paralelas. Las rectas paralelas van a ser dos rectas que van a ir en la misma dirección y ellas dos nunca se van a tocar. Por ejemplo, los renglones del cuaderno. Si vos aprecias, los renglones del cuaderno son rectas que todos van en la misma dirección, pero ellas nunca se van a tocar. Ella siempre se va a extender hasta los infinitos, pero nunca, nunca, nunca se van a tocar. Ese es un ejemplo de rectas paralelas, los renglones del cuaderno. Veamos aquí, hagamos otra. Si nosotros nos venimos y trazamos aquí una recta que vaya para allá y vamos a duplicarla en la misma dirección. Ahí. ¿Ves? Si vos observas esas dos rectas que yo acabo de escribir en la pizarrita, las dos van en la misma dirección, pero ellas nunca, 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 nunca se van a tocar. Ellas van a irse para los infinitos, se van a extender infinitamente, pero nunca, nunca se van a tocar. Siempre van a ir juntas, siempre van a ir a la par, pero nunca, nunca se van a tocar. Esa es la definición de rectas paralelas. Con simbología, a esta pongámosle L1 y a esa L2. En simbología vamos a decir que L1 es paralela a L2. Entonces, ahora sí, ¿recordado lo que son rectas paralelas? Ese concepto supongo que lo tuviste que haber trabajado en una guía anteriormente, cuando vieron los temas de rectas paralelas, perpendiculares y secantes. Entonces, ya que conocemos rectas paralelas y las recordamos, entonces ahora se nos une el tema de la transversal. ¿Qué significa lo de la transversal? Vamos a hacer aquí una división para hablar de otro tema. Veamos aquí. Si nosotros tenemos, voy a hacer otras rectas paralelas aquí. Ahí tenemos esa recta paralela, la duplicamos. Ahí tenemos dos rectas paralelas. Entonces, si viene una recta y las corta a ellas, pasa y corta esta recta y luego corta la otra recta, esa recta se llama transversal. Una recta que corta dos rectas paralelas se llama transversal. Entonces, si se viene otra recta por aquí y las corta, entonces esta recta roja se llama transversal, rosada, perdón. Y al existir ese corte, entonces aquí se me van a formar un montón de ángulos. Entre los cortes de la recta transversal y las paralelas, se forman un montón de ángulos. Y todos esos ángulos tienen nombre. Y todos esos ángulos tienen un montón de propiedades que vamos a tener que estudiarlas para poder llegar a hacer unas conclusiones. Entonces, antes de que veamos esto de las características de estos ángulos, vamos a verlos, a nombrarlos. Por ejemplo, si vos ves aquí, tenemos un ángulo, ¿verdad? El ángulo es la apertura que hay entre dos rectas. Los ángulos se definen como la unión de dos rayos que tienen un vértice en común. Entonces aquí está el vértice. Pero entonces, como ya aquí estamos hablando de rectas, pues las dos rectas siempre me van a formar un ángulo. La apertura de esas dos rectas es un ángulo. Entonces, si vemos ese ángulo aquí, a ese ángulo pongámosle 1. Luego tenemos aquí otro ángulo. Vamos a cambiar el color. Aquí tenemos otro ángulo.
y a ese le vamos a poner 2. Aquí tenemos otro ángulo. Entre cada rectas se van a formar, entre la intersección de dos rectas, se nos van a formar siempre 4 ángulos. A este pongámosle 3 y a este escribámosle 4. Ahí tenemos los 4 de arriba, pero si vos ves, abajo tenemos más ángulos. A este le podemos poner 5, a este le vamos a poner 6. Ya vas a ver por qué le estamos poniendo nombres. A este le vamos a poner 7. Y a este de aquí le vamos a poner 8. Tenemos esos 8 ángulos. Ahora, si vos ves las paralelas, uno puede decir que esto es como una calle. Aquí hay una calle y esto de aquí es la acera por donde camina la gente. Entre las dos paralelas pasan los carros, pero aquí afuera pasan las personas. ¿Sí lo logras visualizar? Sí. Aquí adentro, donde pasan los carros, o sea, dentro de las rectas, vamos a decir que eso se llama interior. Ahí va a ser el interior. Por ende, la acera por donde camina la gente lo vamos a llamar exterior. Y esto es para poder identificar todavía más rápido los ángulos. Si tenés duda me decís, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que dentro de la calle vamos a llamarlo interior. Usted siempre tiene que buscar dónde están las paralelas y ver lo que está adentro. Eso sería el interior. Ahí es donde pasan los carros. Y por donde camina la gente, la acera, va a ser el exterior. El exterior de las paralelas. Si nosotros nos venimos acá, entonces, para ir haciendo una identificación, vamos a escribir los ángulos interiores. Los ángulos interiores. ¿Quiénes serían los ángulos interiores? ¿Cuáles números? Los 3 y 4 y 5 y 6. Correctísimo. Serían el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6. Esto que estoy escribiendo aquí significa ángulo. Esa es la simbología de ángulo. Entonces aquí dice ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5 y ángulo 6. Esos son los ángulos que son interiores. Pero entonces en esa figura también tenemos ángulos exteriores. Los ángulos exteriores. ¿Y quiénes serían los ángulos exteriores? Ahí está la figura, ¿no? Para que la Los veas. 1 y 2 y 7 y 8. Correctísimo. 1 y 2 y 7 y 8. Ya los vamos a escribir. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 7 y ángulo 8. Excelentísimo. Vea, entonces ahora que ya sabemos identificar quiénes son los ángulos interiores y los ángulos exteriores que se dan a partir de dos rectas paralelas y una transversal, vamos a llegar y clasificarlos, vamos a llegar y agruparlos para que se vean las características. Entonces, vamos a escribir un poquitito. Un segundo para acomodar esto para escribir un poquito más rápido, porque no voy a escribir con el lápiz. Lo que tenemos aquí. Vamos a definir primero los ángulos alternos e internos. Vamos a ver 5 tipos de ángulos que se nos forman ahí, en esas transversales. Los ángulos alternos e internos. Y los vamos a definir. Vea la característica, la definición. La definición de ángulos alternos dice, son internos. El mismo nombre no lo dice, son alternos internos. Significa que tienen que ser ángulos que están internos, que están dentro, en la parte de adentro, en la parte de la interior.
son internos. No solo eso, están a lados opuestos de la transversal. Están a lados opuestos de la transversal. Y no solo eso tiene que cumplir, también tiene que cumplir los alternos internos que no, lo vamos a escribir con mayúscula, no son consecutivos. Esas son las definiciones de alternos internos. Vamos a dejar ahí. Vámonos ahí arriba, la recta. Vea que dice que tienen que ser interiores. Nosotros aquí ya tenemos quiénes son los interiores. 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Nos vamos aquí arriba. Los interiores son 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí vamos bien. Dice la segunda regla. Están a lados opuestos de la transversal. ¿Qué significa que están a lados opuestos? Si yo tengo aquí el 3, ¿quiénes están opuestos a él en la transversal? Por decirlo así, esta es la transversal, ¿verdad? Si este es el 3, ¿quién está al otro lado? Entonces, El en la parte 6. inferior. El 6, ¿verdad? Tenemos el 6, también tenemos el 4, pero la regla dice que no tienen que ser consecutivos, ¿correcto? Entonces al 4 lo descartamos, porque consecutivo significa que está a la par, o forman un par lineal, forman 180, forman una recta. Entonces al 4 lo descartamos. Ahí nos quedaría 3 y 6. Esos serían alternos internos. Están al lado opuesto de la transversal, están en la parte interior y no son consecutivos. Entonces ahí podríamos decir que se cumple para el ángulo 3 y ángulo 6. Pero no solamente esos, tenemos otro par de ángulos alternos internos ahí. ¿Quiénes serían? El 4 y el 5. El 4 y el 5, ¿verdad? El 4 y el 5. Importantísimo de los ángulos alternos internos. Lo vamos a escribir aquí. Son congruentes. ¿Sabes qué significa congruentes? No. Congruentes es que tienen la misma medida. ¿Qué significa eso? Entonces, que tienen la misma medida, que si nosotros, bueno, que si a vos te dan en el examen un ejercicio y te dice que 3 mide 120 grados, entonces como el alterno interno es 6, 6 también tiene que medir 120 grados, porque son congruentes. Sí, Sí. listo. Vamos a traernos ahora esto para acá. Después de alternos internos, vamos a trabajar con ángulos alternos externos. El mismo tamaño. Características de los ángulos alternos externos. El mismo nombre nos lo dice. Son externos. Están a lados opuestos de la transversal. De la transversal. Están a lados opuestos de la transversal y también no son consecutivos. Eso es lo importante, definir que no son consecutivos. Pues ahí tenemos ya otro. Ya tenemos alternos internos y ahora tenemos alternos externos. El mismo nombre nos lo dice, externos, ¿verdad? Significa que están en la acera de la calle, por decirlo así. Entonces, exteriores, tenemos el 1, el 2, el 7 y el 8. Pero dice que para que sean alternos externos, uno tiene que estar de un lado de la transversal y el otro al otro lado de la transversal. Pero no tienen que ser consecutivos. Entonces, para que no sean consecutivos es que no estén a la par. ¿Quién sería el alterno externo de 1? Entonces, El 8. el 8. ¿Ves? Está súper bien. El ángulo 1 y el ángulo 8. Pero no solo tenemos ese par, tenemos otro por aquí. Tenemos
el ángulo 7, que es externo. ¿Con quién iría el ángulo 7? Con el 2. Con el 2. El ángulo 7 y ángulo 2. Característica importantísima. Ellos son congruentes. O sea, que miden exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te digo a vos que uno mide 75 grados, 8 también tiene que medir 75 grados, porque 8 y 1 son alternos externos, y los alternos externos son congruentes. ¿Vamos comprendiendo? Sí. Excelente. Vamos a escribir otra definición. Son 5. Vamos a ver ahora ángulos correspondientes. Y vea ya los correspondientes. Los correspondientes ya hace una diferenciación con los alternos externos y los alternos internos. Porque en los alternos externos todos tienen que ser externos. En los alternos internos todos tienen que ser internos. Pero en los correspondientes, vea, uno tiene que ser interno y el otro externo. Primera propiedad, primera ley. Uno interno y uno externo. Tiene que ser uno interno y uno externo para que sean correspondientes. Segunda ley. Tienen que estar del mismo lado de la transversal. Tienen que estar del mismo lado de la transversal. Si no, no son correspondientes. Uno interno y uno externo. Y tienen que estar del mismo lado de la transversal. Y, bueno, esas son las características principales. Esta solo tiene, bueno, no son consecutivos también, pongámoslo. No son consecutivos. Vamos a cambiar el colorcillo para que se vayan diferenciando todas. Ahí está. Correspondientes, entonces, uno interno y uno externo. Tiene que cumplir eso, que uno sea interno y el otro externo, ¿verdad? Y que tiene que estar del mismo lado de la transversal. Entonces, veámoslo aquí. El 1 es externo y yo tengo que ponerlo con uno que sea interno, pero que no sea consecutivo a ese 1 y que estén del mismo lado en la transversal. Entonces, si uno es externo, yo tengo que escoger otro que esté en el interior, del mismo lado de la transversal. Del mismo lado de la transversal tenemos estos dos internos. ¿Cuál me funciona? ¿El 3 o el 5? 5. El 5, ¿verdad? Porque el 1 y el 3 son consecutivos y ellos no tienen que ser consecutivos. Entonces me funciona el 1 y el 5. Vamos a irlos a escribir, porque para este tenemos un montón de casos. Tenemos ángulo 1 y ángulo 5. ¿Quién más entonces me dirías? 2 y 6. El ángulo 2 y el ángulo 6, perfecto. Vamos a hacer aquí una doble línea porque todavía hay más. Para estos hay 4 pares. Ahí vos ya me dijiste estos de aquí, el 1 con 5, el 2 con 6. ¿Y cuáles otros pares me quedan? 3 y 7. 3 y 7. 3 y 7 serían este y este. ¿Quién nos queda? ¿Quién nos falta? 4 y 8. 4 y 8. 4 y 8, ¿verdad? Porque 4 es interno y 8 es externo. Están al mismo lado de la transversal y no son consecutivos. 4 y 8. Y aquí no nos cupo, pero lo vamos a escribir aquí abajo. Los ángulos correspondientes son congruentes también. ¿Qué significa que son congruentes? Que miden exactamente lo mismo. Si el ángulo 1 mide 30 grados, el 5 tiene que medir 30 grados también. Si el 2 mide 80, el 6 tiene que medir 80, porque cada pareja es congruente. ¿Vamos bien? Sí.
Listo. Vamos a ir ahora con ángulos conjugados internos. Para los ángulos conjugados internos, veamos. Dice que tienen que ser internos. Son internos. La pareja que vamos a escoger tiene que ser interno. No solamente eso. Dice que tienen que estar del mismo lado de la transversal. Tienen que estar del mismo lado de la transversal. Y no solo eso. Dice que no son consecutivos. No son consecutivos. Vamos a ponerle colorcillo. Entonces, conjugados internos tienen que ser ángulos internos. Tienen que estar del mismo lado de la transversal y no son consecutivos. O sea, como son conjugados internos y estamos hablando de la parte interior, estamos hablando de esta parte de aquí adentro, de la calle, ¿verdad? Dice que son una pareja que estén del mismo lado de la transversal y que sean exteriores. ¿Quiénes serían? En 3 y 5. 3 y 5 sería una pareja. 4 y 6. 4 y 6. Ángulo 3 y ángulo 5 son conjugados internos y ángulo 4 y ángulo 6. Ángulo 3, ángulo 5, ángulo 4, ángulo 6. Usted ha visto que todos los que venimos definiendo, todos son congruentes. Miren lo mismo. En los ángulos conjugados, no. En los ángulos conjugados, hacemos un cambiecito. En los ángulos conjugados, vamos a decir que los conjugados son suplementarios. Y vamos a escribir ahí abajo qué significa suplementarios, por si no lo recuerdas. ¿O si lo recuerdas? Suplementarios es la suma de los dos la suma de los dos ángulos es 180 grados. Esa es la definición de ángulos suplementarios. Entonces, ¿qué significa eso? Que si a nosotros nos dan la medida del ángulo 3 y nos piden la medida del ángulo 5, nos venimos para acá, para la recta, para que lo veas. Nos dan la medida del ángulo 3 y nos piden la medida del ángulo 5, yo tengo que sumarlos. Si yo sumo esos dos ángulos, me tiene que dar 180 grados. Entonces, si me dan la medida del ángulo 3, me dicen que el ángulo 3 mide 100 grados, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es a 180, le resto esos 100 grados que mide 3 y el resultado va a ser el ángulo 5. Es lo que le hace falta a ese ángulo para llegar a los 180 grados. Ahorita hacemos unos ejemplillos para que veas cómo sale. Okay. Son suplementarios. Y cerramos con... Vamos a ver si me lo logro traer para no copiar. Sí. Voy a tener que escribirlo todo completo. Ángulos conjugados externos. Cumplen la misma regla. El único cambio que hacemos es que son ángulos externos. Ya nosotros sabemos que externos son los que están afuera de las paralelas. Son ángulos externos. Cambiemos el color para que sean todos diferentes. Entonces cambiemos el color de la letra. Si vos no estás copiando, no te preocupes. Yo al finalizar la clase te paso este documento que estamos escribiendo también, si fuese el caso. Yo te lo puedo pasar en PDF para que lo tengas. Okay. Conjugados externos. Entonces, dice que tiene que ser dos ángulos externos. Dice que tienen que estar del mismo lado de la transversal y que no son consecutivos.
consecutivos. Entonces, si nos venimos para acá, ya sabemos que acá arriba tenemos los externos y que acá abajo también tenemos los externos. Entonces, ¿quiénes serían los externos que estén del mismo lado de la transversal? 1 y 7. Ajá, 1 y 7. ¿Y el otro? 2 y 8. 2 y 8, ¿verdad? Súper bien, está súper bien con estos temas. Ángulo 1 y ángulo 7. Ángulo 2 y ángulo 8. Y nos sucede lo mismo de arriba. Estos ángulos son suplementarios. Solamente los conjugados. Todos los demás van a ser congruentes. Los que son definidos como conjugados son los que vamos a decir que son suplementarios. Dame un segundo, quiero ver una cosa. Entonces, esas serían todas las definiciones de esta parte de ángulos. Las definiciones que nos salen al crear esos ángulos entre la recta paralela y la transversal. Entonces, quiero que hagamos una cosita para ver si le agarraste el toquecillo. Yo voy a ponerte unas rectas paralelas y una transversal y te voy a escribir que me escribas los nombres y me lo mandas por WhatsApp y después lo revisamos. Lo revisamos ahí en unos 5 minutitos para que lo hagas. Está bien, yo voy a hacer el dibujo, vos lo haces y respondes lo que te pregunto. Para que primero estemos con la identificación y después de hacer unos cuantos calculillos. Voy a dibujarte aquí las rectas, vamos a trabajar con unas paralelas que estén. Siempre lo primero que tiene que hacer es identificar quiénes son las paralelas y cuál es la parte de adentro de las paralelas y cuál es la parte de afuera de las paralelas, para que lo puedas resolver. Vamos a ponerle nombre para que sea todavía más definido. Esta va a ser la recta N y esta va a ser la recta M. Y vamos a hacer aquí otra recta. Y esta la vamos a poner L. Y aquí se me formó el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5. No, cambiamos el orden. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué vas a tener que responder? Aquí nos van a aclarar que M es paralela a N, para que identifiques quiénes son las paralelas. Para que identifiques dónde está el interior y dónde está la calle y dónde están las aceras, por decirlo así. Ahí tenés eso. Vas a tener que decir quiénes son correspondientes. Las parejas de correspondientes. Vas a tener que decirme quiénes son los alternos externos. Vas a decirme también quiénes son los alternos internos. Quiénes son los conjugados internos. Y quiénes son los conjugados externos. Ahí. Hacerlo, a ver. Incluso yo creo que lo podemos hacer así de una vez, porque esto es más visual, entonces lo podemos hacer así de una vez. ¿Quiénes serían las parejas de ángulos correspondientes? El 1 y el 3. Excelente, el 1 y el 3. Ahí vamos con estos de aquí. Me estás diciendo el 1 externo, 1 interno, el 1 y el 3. Vamos a escribirlo.
ángulo 1 y ángulo 3. ¿Quién más? El 5 y el 7. El ángulo 5 y el ángulo 7. Excelente. ¿Quién más? 4 y 2. El 4 y 2. El 4 y el ángulo 2. Tenemos también el 8 y el 6, pero ya aquí no nos cabe. Dejémoslo con esos tres. ¿Quiénes serían alternos externos? 1 y 8. Ángulo 1 y ángulo 8. Excelente. ¿Y quién más? 5 y 4. Ángulo 5 y ángulo 4. Estás volando. ¿Quiénes serían los internos? 2 y 7. Internos, alternos internos, ¿verdad? 2 y 7, correcto. Ángulo 2 y ángulo 7. ¿Y el otro par? 6 y 3. Excelente. Ángulo 6 y ángulo 3. ¿Y conjugados internos? 6 y 7. Ángulo 6 y ángulo 7. Ajá. ¿Y el otro par? 2 y 3. Ángulo 2 y ángulo 3. Y nos faltan los conjugados externos. ¿Quiénes serían? 5 y 8. Ángulo 5 y ángulo 8. ¿Y el último par? 1 y 4. 1 y 4, ¿verdad? Ángulo 1 y ángulo 4. Sí, estás volando con eso. Ya los identificas de lo más bien. Está fácil, ¿verdad? Esa parte. Sí. Excelente. Déjame aquí entonces para ver una cosa. Pongámosle. Entonces, también en la guía viene sobre ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes por aquello también se llaman par lineal. Par lineal. Por aquello. Tienen los dos nombres. Adyacentes o par lineal. Cualquiera de los dos. Los ángulos adyacentes son ángulos consecutivos. Esa es la primera característica, que sean ángulos consecutivos, o sea, que estén seguiditos. Cuando dos ángulos son consecutivos es que tienen un rayo en común. Entonces, que sean ángulos consecutivos y que sumen 180 grados. Aquí informalmente no se define, pero yo siempre lo pongo para que lo tengan siempre clarito. Están sobre una recta. Siempre están sobre una recta. Entonces, veámoslo aquí. Si nosotros tenemos una recta, aquí está la recta, y aquí nos sale un ángulo para allá. Puede salir para cualquier lado, ¿verdad? Tenemos ese ángulo. Entonces, nosotros nos venimos aquí y tenemos este ángulo verde. Pongámosle ese ángulo alfa. Y tenemos por acá un ángulo y hagámoslo rosado. A ese pongámosle beta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tomás la medida del ángulo alfa y la sumas con la medida del ángulo beta, ellos dos tienen que dar 180 grados. Siempre. En este caso, por ejemplo, puede ser que alfa mida 120. Entonces, como esto mide 120, beta tiene que medir 60 para que juntos sumen 180 grados. Cuando son adyacentes es porque son consecutivos o lo podemos decir, está sobre una recta. Sí. Sí. Veamos aquí un ejemplo. Vamos a hacer uno con números para que veas. La voy a hacer un poquito inclinada para que salgamos de lo normal. Aquí tenemos una recta. A ver, va a ir para allá. Y está. Dice que este ángulo de aquí mide 40 grados. Entonces, ¿qué cuánto mide?
este otro ángulo de aquí. Pongámosle X. Entonces, si vos aprecias, aquí nos están dando un ángulo par lineal, un ángulo adyacente. ¿Por qué sé yo que es un ángulo, bueno, un par de ángulos adyacentes o par lineal? Porque están sobre una recta. Los dos juntos me forman una recta, me forman un ángulo llano, un ángulo que está sobre una recta. Entonces, por eso es que yo sé que ese es un ángulo par lineal o adyacente. Entonces, por eso, ellos dos me tienen que sumar 180 juntos. Si yo tengo la medida de este ángulo y me falta esta de aquí, entonces cuando son par lineal, usted lo único que va a venir es hacer 180 menos la medida que nos están dando. Nos están dando 40 grados, entonces a 180 le vamos a restar 40 grados. Y 180 menos 40 grados 40. son 140, correcto. La medida del ángulo X es 140 grados. Esto de aquí, este ángulo de aquí, tiene que medir 140 grados, porque ellos son par lineal. ¿Me comprendes? Sí. Excelente, excelente. Después de par lineal, también ahí en la guía te están hablando de ángulos opuestos por el vértice. Vamos a definirlos. Opuestos por el vértice. Y estos son dos ángulos definidos por rectas secantes. Cuando dos rectas se intersecan, siempre me van a formar ángulos opuestos por el vértice. Entonces, la primera regla es eso, son dos ángulos definidos por rectas secantes. Y la otra regla es que no son consecutivos. Siempre van a ser congruentes. O sea que bien, lo mismo. Informalmente, ¿qué pongo yo para que los identifiquen todavía más rápido? Un ángulo está frente al otro. Es decir, para que los identifiquen todavía más rápido, un ángulo está frente al otro. Si están viendo el vértice de cada ángulo, esto es el vértice, vean. Si yo tengo aquí este ángulo de aquí, este es el vértice. El puntito es el vértice. Entonces, para que sean opuestos por el vértice, uno lo que puede decir es que el vértice es el ojo y ellos dos se están viendo. Tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque aquí nosotros podríamos confundirnos y decir que entonces estos son opuestos por el vértice, porque los vértices se están viendo, pero no, porque aquí son consecutivos, entonces no me funciona, ¿verdad? Porque para que sean opuestos por el vértice, no tienen que ser consecutivos. Vamos a hacer aquí unas para que usted vea. Usted lo que tiene que hacer es identificar las rectas. Aquí yo vengo y hago una recta, ahí tengo una recta, y otra la interseca. Ahí ya la interseco esa recta. Ahí aquí tenemos una recta L y esta pongámosle M. Entonces, aquí está el vértice. Aquí tenemos dos rectas que se están intersecando en este punto. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos. Veamos aquí. Si yo vengo y pinto esto de verde, ahí tengo un ángulo. Pongámosle 1. Si yo vengo y trazo este otro ángulo de aquí, son consecutivos, ¿verdad? Porque están seguidos. Si trazo este de aquí, son consecutivos. Entonces ese no es el opuesto por el vértice, porque son consecutivos, están seguidos. Pero si luego me vengo y trazo este otro ángulo de aquí, ese sí sería opuesto por el vértice con 1. Sí.
Sí, ¿verdad? Se están viendo. Uno está frente al otro, por decirlo así. Entonces, 1 y 3 son opuestos por el vértice. Y entonces yo puedo venir aquí y terminar otro ángulo. Un ángulo 4. ¿Y este ángulo 4 con quién es opuesto por el vértice? Con el 2. Con el 2, porque están frente a frente. O podemos decir que no son consecutivos y se están compartiendo las dos rectas que lo generan, ¿verdad? Entonces, por eso son opuestos por el vértice. 1 va a ser lo mismo que 3, van a medir exactamente igual porque son congruentes. 4 y 2 van a medir igual porque son congruentes. Vamos a escribir ahí nada más los ángulos. 1 y 2, no 1 y 3, son opuestos por el vértice. Y también tenemos aquí otra definición que 2 y 4 son opuestos por el vértice también. Son opuestos por el vértice también. Vamos aquí, hagamos un ejemplo calculero para que usted vea cómo se puede aplicar. Ahí tenemos dos rectas. Y nos dice que este ángulo de aquí mide 125 grados. Entonces, como eso mide 125 grados, que encontremos el valor de X, que encontremos X, que encontremos Y y que encontremos Z. Encontrar esos tres ángulos que nos hacen falta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vea. Solo tengo una medida. ¿Quién es opuesto por el vértice con ese 125? ¿X, Y o Z? Y. Y, ¿verdad? Entonces, como Y es opuesto por el vértice, como Y es opuesto por el vértice a 125, miden igual, ¿verdad? Porque son congruentes. Sí, Sí. y ¿verdad? Porque arriba acabamos de definir que los opuestos por el vértice son congruentes. Y hemos dicho que los ángulos congruentes es porque tienen exactamente la misma medida. Entonces, si estoy aquí mide 125, el que es opuesto con él es Y Y también tiene que medir 125. ¿Cómo encontramos Z o X? ¿Qué se te ocurre? No sé. ¿Cómo? No sé. Ve aquí. Veamos a X. Veamos a X. Se puede hacer con cualquiera de todos. Veamos a X. El 125 y X son ángulos que están sobre una recta. ¿Sí lo ves? Sí. Y comparten este rayo en común. Entonces, estamos en la parte de aquí arriba, de par lineal. Tenemos esto de aquí. Tenemos un caso como este prácticamente. O como este. ¿Sí lo aprecias? Sí. Entonces, lo vamos a escribir para que vos lo tengas ahí escrito. X y 125 son par lineal. ¿Qué significaba par lineal? Que juntos tenían que sumar 180. Saquemos ahí el X para que usted lo vea. Saquemos ahí el X. Para que usted lo vea. Tenemos la recta. Tenemos aquí este rayo de aquí. Tenemos X y tenemos estos 125 grados. Esto que está aquí dibujado es esto mismo. ¿Ves? Como si son par lineal. Están sobre una recta. Juntos tienen que sumar 180. Entonces,
Para yo poder encontrar el X, a 180 le restamos esos 125. ¿Cuánto nos da? 55. 55 grados. ¿Sí me comprendiste la idea? Sí. Sí, X mide 55 grados. Ya teníamos Y, que Y también, bueno, vamos a hacerlo con otro color, ese X, para que no se confunda. Aquí, 55 grados. Ya habíamos encontrado que Y era 125 grados. Y como ya tenemos el valor de X, ya podemos tener el valor de Z también, rapidísimo. ¿Cuánto vale Z? 55. Ángulo Z también mide 55 grados, ¿verdad? ¿Por qué mide 55? Porque es opuesto por el vértice con X. Tienen que medir exactamente igual. ¿Me comprendes la idea? Sí. Excelente, excelente. Bueno, esos son todos los temas de la guía. Ahora, bueno, hagamos uno calculero con las rectas. Para que veas cómo se hace el de las rectas. Vamos a hacer aquí unas rectas. Bueno, traigámonos unas de aquí arriba para no tener que dibujarlas de nuevo. Esta puede ser, traigamos. Vamos a borrar todos estos ángulos de aquí. Y vamos a poner que este ángulo mide 70 grados. Esto de aquí mide 70 grados. Entonces, como eso mide 70 grados, que calculemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que calculemos todos esos ángulos. Vean que solo nos están dando uno. Y con el que nos están dando tenemos que ir a calcular todo lo demás. Veamos, entonces. Recuerda todo lo que vimos, opuestos por el vértice, transversal, correspondientes y todo eso. ¿Cuánto me diría 2? 70 grados. Correcto, ¿verdad? El 2 mide 70 grados porque es opuesto por el vértice. El 2 mide 70 grados. Excelente. ¿Cuánto me diría este 3? ¿Qué haríamos? Sería par lineal. Serían par lineal, excelente, par lineal con 70, ¿verdad? Entonces, 180 menos 70, cuando son par lineal hacemos esa resta. 180 al ángulo que tenemos. ¿Cuánto nos queda? 110. 110. X3 mide 110. 110. Entonces, ¿cuánto mide 1? 110. 110. Ya tenemos todos los de este lado. Ya encontramos todos los de este lado. ¿Vio qué fácil? Ahora nos faltan todos los de este lado. Entonces, vea qué rápido se saca. Usted nada más escoge uno. Por ejemplo, escojamos el 3. Y con todas las definiciones que vimos, arriba, estas de aquí, congruentes, aquí decíamos que los correspondientes son congruentes, que los alternos externos son congruentes, que los alternos internos son congruentes. Entonces, con esa información, podemos irnos a encontrar estos de aquí abajo. ¿Por qué? Cogamos el 70. Cogamos el 70 mejor. El 70. ¿El 70 con quién sería congruente en esa parte de aquí abajo? Con el 6. Con el 6, ¿verdad? Porque el 70 es congruente con el 6 porque son alternos internos. Excelente. Vamos a escribirlo ahí. Vamos a tener una flechita por aquí. Lo vamos a escribir aquí abajo. 6 y 70. Bueno, ángulo 6 y 70 son alternos internos. Son congruentes. Entonces, el ángulo 6 mide 70 grados. Si no se te ocurrió el de 6, también 70 es congruente con 5, porque son correspondientes.
Súper bien, súper bien. Entonces, si este 6 mide 70, ¿cuánto mide 5? 70. 70 también mide 70, ¿verdad? Porque son opuestos por el vértice. ¿Y cuánto mediría este 7? Sería par lineal. Sería par lineal. 180 menos 70. Eso es igual, 110 grados. O si te quieres ahorrar la resta, ¿qué hacemos? Este 7 y este 3 son correspondientes, son congruentes. Vea que mide 110 y también mide 110. Sí. ¿Y este 4 cuánto mide? ¿Cuánto mediría ese 4? 110. 110, porque son opuestos por el vértice. Excelente, excelente.